Hola, bienvenidos a mi canal, soy Jason Rodríguez, soy fotógrafo de retrato desde hace 2 años y en este video les mostraré un poco del proceso de una de mis fotografías, empezando por el maquillaje, el vestuario, la sesión fotográfica y la edición de la fotografía. Hace tiempo inicié una serie de personajes mitológicos y para esta sesión escogí el elfo. Este fue mi disfraz de Halloween. El maquillaje fue algo bastante sencillo e improvisado. Usé base líquida de tonos claros y oscuros. También usé un lápiz marrón para crear el contorno. Y también usé talco de bebé para fijar el maquillaje. Hice esta corona de alambre para caracterizar el personaje. Unas orejas muy sencillas en látex. Y unas sombreras en foamy forradas con tela. Y también compré una peluca de Canecalon. Este tipo de pelucas suelen ser muy usadas por las personas que hacen cosplay y este tipo de cosas. Y bueno, ahora veamos el proceso. Después de eso fui a buscar un sitio cerca de casa que tuviese muchos árboles y bastante luz. Por lo tanto tuve que salir de casa disfrazado. Y encontré el lugar perfecto. O bueno, casi perfecto. Ya que justo enfrente había un conjunto residencial. Entonces puedes imaginar la cantidad de personas viéndome desde sus patios y ventanas. Generalmente para hacer mis autorretratos utilizo un trípode y este pequeño control remoto que realmente me han sido bastante útiles. Además uso la cámara en modo de prioridad a la apertura del diafragma, ya que este modo es semiautomático y es bastante útil a la hora de hacer autorretratos. Intenté capturar gran parte del proceso, pero fue complicado, ya que nadie me estaba filmando y tuve que pegar literalmente mi cámara compacta con cinta adhesiva en un árbol. Y bueno, este es el resultado.
Ahora mismo estoy yendo al sitio en el que voy a hacer la sesión de fotos. Como pueden ver es bastante amplio, es bonito y aquí están las casas de los vecinos, que por cierto han estado mirándome como si estuviera loco. Al parecer va a llover, así que debo hacer esto muy rápido. Ya he ubicado el trípode. Esta sería la zona en la que me voy a encontrar. He escogido bastantes sitios y afortunadamente no llovió, entonces he podido aprovechar todos los espacios y me han gustado bastante. Y bueno, después de 1 o 2 horas por fin he terminado. Ha sido una experiencia un tanto incómoda, ya que habían bastantes personas mirándome, pero bueno, ya estoy acostumbrado y he sacado un buen material, así que así es como hago mis fotografías. Si se fijaron, estuve todo el tiempo yendo hacia la cámara, y es que cuando haces autorretrato debes estar revisando constantemente el resultado de tus fotografías para cambiar la configuración, para mejorar el encuadre y así lograr la estética que tú deseas. Estas son las fotografías que ya edité. Sin embargo, he dejado una cuarta fotografía para mostrar el proceso de edición, donde básicamente uso técnicas para mejorar el enfoque. También acentúo las sombras y las luces y juego con las tonalidades de la fotografía.
Y eso fue todo, espero que te haya gustado este video. Creo que no soy muy bueno haciendo esto, pero mi intención es mostrar que tras cada retrato que hago hay un proceso detallado. Realmente no todo es edición y Photoshop como muchos creen. También debes montar una escena y tener elementos que te faciliten la sesión. Y lo más importante, no tener miedo de hacer esto frente a muchas personas. Algunos no van a entender, otros se van a reír en tu cara. Pero si esto te apasiona, pues que lo valga. No olvides seguirme en todas mis redes sociales y también suscríbete. Gracias.